El Señor Jesucristo los bendiga. Estoy aquí en el nombre del Señor Jesucristo. No vengo en nombre de nadie, solo vengo en nombre de Él para decir lo que es su palabra, agradeciéndole su atención por recibirme. Recuerde que el que recibe a quien Él envía, a Él le recibe. Yo digo que el Señor Jesucristo me envió porque su palabra me comisionó en Marcos 16:16. Andad y haced discípulos. Entonces, hemos venido en el nombre del Señor para compartir la palabra, el pan nuestro de este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15, del 11 en adelante. Encontramos un título: Parábola del Hijo Pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te rogamos que tu Espíritu descienda en esta hora, Señor, y que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales y nuestros oídos sean abiertos para poder oír tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, rompemos toda cadena, rompemos todo yugo de incredulidad y echamos fuera a las tinieblas todo aquello que quiera impedir que nos gocemos con tu palabra en este día. Padre, danos el contexto de tu texto que hemos leído, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, posiblemente la etapa más difícil para un padre es cuando su hijo llega a la adolescencia. Bueno, todos sabemos que vienen los cambios hormonales, el cambio de voz, la presencia de vellos, hay un ligero cambio de mentalidad, ya se quiere sentir independiente, entra en lo que conocemos como rebeldía, se sienten grandecitos y quiere que le suelten las riendas. La muchacha ya no quiere las muñecas, quiere salir con sus amigos, ya se siente mujer, que sabe cuidarse sola, que le respeten su espacio, que no se metan en su vida. Déjenme decidir. Bien. Y el temor de los padres es esta etapa, es la etapa más peligrosa, porque es la etapa que puede marcar el futuro tanto del joven como de la muchacha. Todo lo que anhela un padre es que su muchacha salga casada de la casa. Eso es lo que más anhela un padre, que salga casada de su casa. Pero en esta parábola, que es una narración figurada de una verdad para dar una enseñanza, tenemos un padre con un hijo primogénito y un hijo menor. Y miremos lo que dice la palabra en el 12. Seguimos ahí en el mismo capítulo 15, pero el verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. ¿Sí ven? Padre, ustedes han envejecido y yo no he definido mi futuro. Lo único que sé hacer es ir de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Los años juveniles van pasando sin pena ni gloria. No los estoy disfrutando
como lo hacen mis otros amigos. Dame la parte que me corresponde. Bien, este es un caso parecido al que sucedió con Israel. Por allá en Samuel 8, cuando el profeta había empezado a envejecer, Israel le dijeron lo mismo: tú has envejecido, danos un rey como tienen todas las naciones. ¿Por qué lo hacen? Porque se ungen de las malas compañías. Has envejecido. Quiero disfrutar como mis amigos. En Jeremías 15:19, el Señor les había dicho que se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero se cansan de la guianza paterna. Y el Señor le dijo a su profeta Samuel: me desecharon a mí para que no reine sobre ellos. ¿A quién habían desechado? No era Samuel. Habían desechado a Dios. Y hay gente que se avergüenza de sus padres porque son chapados a la antigua, porque son apartados de las corrientes del mundo. Y como dicen ellos, vulgarmente ofendiendo a sus padres, a ustedes los atropelló la tecnología, se quedaron en el pasado. Había una mujercita muy hermosa, demasiado hermosa, que no le gustaba que su mamá la llevara al colegio, no le gustara que la acompañara a ninguna parte, no quería que nadie la visitara en la casa para que no conocieran a su mamá. Ella se sentía avergonzada de su mamá. ¿Y saben por qué? Porque la mamá tenía cicatrices en la cara. Una vez la profesora llamó a esta muchacha y le dijo: te avergüenzas de tu madre porque tiene cicatrices en la cara, ¿verdad? Resulta que la casa donde ustedes vivían se incendió y tu madre se metió por entre las llamas y se quitó su ropa y te cubrió y salió, y por eso su cara está quemada, porque te salvó la vida, te protegió para que tú no tuvieras esas cicatrices que ellas tienen. Dice el mensaje: cuando nosotros éramos pecadores, de los palacios de marfil descendió a la tierra y tomó la vergüenza y pecado sobre sí mismo y murió clamando en el Calvario. Lucas 15:13. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice que recogió todo, lo juntó todo: ropa, fotos, guitarra, radio, tarjeta de identidad, dinero, todo, no dejó nada en su casa. Y se fue lejos del hogar, a una provincia apartada. ¿Apartada de qué? Apartada del Padre, apartada de Dios. ¿Y qué dice? Que desperdició los bienes, desperdició todas las bendiciones, viviendo perdidamente. Dice la palabra en Proverbios 29:3: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre,
mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Cuando él tenía plata, eso atrajo muchos amigos, atrajo muchas mujeres. Y él pensó que podía permanecer apartado del pecado, porque él de todas maneras había recibido buenas enseñanzas. Y dijo, voy a ir a la cantina y me tomo una Coca-Cola. Y si venden leche, pues pido un vaso de leche. Yo me guardaré. No, tampoco me voy a descarriar. Pero dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Si te acuestas con un perro que tenga pulgas, te vas a levantar con pulgas. La palabra dice que evitemos aún la apariencia de pecado. ¿Quién le va a creer a un cristiano que ande por la zona rosa o que ande en una cantina predicando? Cuando alguien lo vea, hermano, ¿usted qué hace ahí? No, nadie le va a creer, ¿verdad? Así le pasaba a este muchacho. Tenía que alejarse de la apariencia del pecado. Entonces, dice el mensaje, así es como obra el diablo. Él lo hará fumar el primer cigarrillo diciéndole que no hay ningún daño en eso. Y después de un tiempo, usted ya es adicto a los cigarrillos. Pero lo único que el diablo quiere es que usted haga lo único que el diablo quiere es que usted haga es comenzar y él se encargará de lo demás. Métanse en el terreno una vez y vigílelo. Usted sabe lo que es hacer lo malo, pero hay una influencia del poder de la oscuridad, el príncipe de la potestad del aire, que lo lleva a quedar atrapado en esos casos. Usted tiene que pararse firme, separarse de las cosas del mundo para venir a vivir con Cristo. Por eso hay que mantenerse alejado del pecado. Un hombre quería subir a una colina y entonces habían 3 personas con carrozas que lo podían llevar. El primero le dijo, yo lo llevo a 2 pies a todo galope de la orilla. El otro le dijo, yo lo llevo a 6 pies de la orilla sin desviarme para ningún lado. Y el tercero le dijo, yo lo llevo lo más lejos de la orilla que pueda. Y el Señor contrató al que lo va a llevar lo más lejos de la orilla, lo más lejos del pecado. ¿Sí? Lléveme usted, le dijo. No vea qué tan cerca puede usted llegar al pecado. Vea qué tan lejos puede mantenerse alejado del pecado. Aléjese de eso. Evítelo todo. Lucas 15:15. 15:14, perdón. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sí? Entonces, ya no tenía el Hotel Papa, la comida del Hotel Mama, ya no tenía la afiliación en la EPS, ya no tenía quien le diera calzado, ropa, algún que otro peso. Él se había gastado toda la bendición en ese tiempo de crisis. Y ahora, sin 5 en el bolsillo, se quedó sin amigos, sí quedó sin las mujeres que le decían papi, le piden la pieza, lo echan a la calle. Lucas 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
¿Sí ve lo que le tocó llegar a ser? ¿Usted sabe lo que significa para un judío ir a apacentar cerdos, a bañarlos, a cuidarlos, a estarles limpiando la cochera? Eso es lo más indigno que puede haber. Y eso es lo que hace el enemigo con el cristiano. Lo esclaviza y lo lleva a hacer cosas que él no haría. Por ejemplo, robar, matar, mentir, traficar, expender drogas, secuestrar, extorsionar, fleteos y mujeres que caen en la prostitución. Eso cuando llegan a ser esclavos del pecado. Veamos Lucas 15:16. Y deseaba llevar a su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tenemos muchachos resabiados, muchachos que no saben lo que es tener hambre, que son muy exigentes, que desprecian el plato de comida que sus padres con mucho amor les ofrecen y tiran el plato, dejan la comida sirviente, la comida servida. Ellos no saben lo que es buscar en un bote de basura con qué alimentarse. ¿Y todo por qué? Por alejarse del Padre. Así pasa espiritualmente. Solo permaneciendo en el Padre se lleva fruto. Dice la palabra, si permanecéis en mí, llevaréis fruto. Dice Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, es decir, que no estaba en todos sus cabales, no era lúcido, no era consciente, estaba loco. Lo mismo pasó en Daniel 4, 30, 33 y 34. Cuando el rey Nabucodonosor, por no glorificar a Dios, se le olvidó que Dios era el que domina los reinos y que Él pone y quita reyes. Y se enalteció. Y Dios lo puso en 7 tiempos como una bestia. ¿Cuántos jornaleros en mi casa, en la casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Se ha preguntado cuál es la casa del Padre? ¿Se ha hecho la pregunta? Aquí no se está hablando de otra obligación muy importante. ¿En dónde se llevan los diezmos? ¿Sí? ¿En dónde es que se imparte el alimento espiritual? En la iglesia. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Lucas 15:18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si se levantó, era porque estaba caído. ¿De qué había caído? Había caído de la gracia. Por gracia sois salvos. Hay muchos pródigos en el mundo hoy y hay hombres pródigos y mujeres pródigas y Dios está llamando a todos a que procedan al arrepentimiento. El hombre es el más desprendido de los hijos, pero una madre, ese hijo es parte de sus entrañas. Cuando ella está preocupada por sus andanzas, por las andanzas de su muchacho, ella ni come, ni duerme, le salen ojeras
no encuentra paz ni sosiego. Se demacra una madre cuando su hijo anda en malos pasos. Bien, sigamos con Lucas 19. Yo no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, el apellido paterno viene a ser una carta de presentación. ¿Sí? Cuando un apellido paterno alcanza reconocimiento, entonces ese apellido, no, es que este es de los Cano, es de los Santos, es de los Aristizábal, es de los Francos. Sí, pero este hombre ya sintió vergüenza de decir de quién era hijo. ¿Por qué? Por su testimonio. Es un honor portar el apellido de un buen hombre, de un buen padre. Pero si el descendiente ha caído tan bajo, sería una deshonra para el padre que aquel diga que es hijo suyo. Para nosotros es un honor decir que somos cristianos. Créame, hermanos, que no hay mejor apellido que el de Cristo. Ese es el más grande de todos y por eso debemos de honrar al Padre con nuestro apellido. Lucas 15:20. Y levantándose vino al Padre, y cuando aún estaba lejos lo vio el Padre, y movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Se extravió, pero no dejó de ser su hijo. Fue movido a misericordia, porque su misericordia es para siempre. El Padre corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, no le importó ese olor, no le importó esa facha, no sintió vergüenza de su hijo. Lucas 15:21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el muchacho se confiesa, se arrepiente y se humilla. Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned el anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Pueden ver las etapas de gracia? Primero, justificación, porque se arrepintió y se bautizó. Segundo, santificación. Se lavó en el lavacro de la palabra. Y tercero, el Espíritu Santo, que es el anillo real. Eso es adopción. Cuando un padre reparte los bienes, como vimos, y les repartió, él generalmente queda como administrador. Le dio una parte al hijo que se fue y la otra parte ya era del hijo mayor. El padre había quedado sin nada. Entonces, lo que había en esa casa, ¿a quién le pertenecía? Al primogénito. Todo lo que había en esa casa era del primogénito. El vestido, el anillo, el calzado. La pregunta es, ¿por qué no lo usó? Lucas 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas.
Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por lo tanto, el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera, has hecho matar el becerro gordo. ¿Qué vio usted ahí? Vimos un hijo lleno de resentimientos, de reproches contra su padre. Vemos un hijo que no hizo uso de las bendiciones que él tenía. Ahora, ¿por qué no hizo uso de ellas? Veamos por qué. Y veamos si era justo que él se pusiera el traje. Dice la palabra en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Estaba contristando a su padre. Y dice la palabra en el verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La pregunta es, ¿el hijo primogénito se había despojado de eso? No. Dentro de él había todos estos defectos. Por eso él no podía usar el traje nuevo. Dice la palabra. Ellos saben que es lo mejor para él. Le quitan todos sus derechos y se lo trasquilan todo. Cuán fresco y liviano el cordero. Él está contento y salta por todos los lados y tiene un gran tiempo. Sí, Señor. Si ustedes renuncian a sus derechos, eso es lo que obtienen. Pero ustedes tienen que renunciar a sus derechos y permitir que la palabra de Dios afeite todo el mundo de ustedes, le quite todos los hábitos del mundo y ustedes lleguen a ser una nueva criatura en Cristo. Nosotros deberíamos de ser corderos. Hemos llegado a ser todo lo demás excepto corderos, y esa es la relación de que tan pronto tomamos esa actitud, la paloma del Espíritu Santo alza el vuelo y se va. Pero crúcese alguna vez en el camino de un cristiano. Usted se dará cuenta si es cordero o cabra. Ustedes se darán cuenta que es. Hágalo enojar una vez. Y esa es la razón hoy de que nuestras iglesias están en la condición que están. Miren lo que nos dice la palabra en Efesios 4:23. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. La pregunta es, ¿se renovó el joven, el hijo pródigo? Sí. ¿Se había despojado de ese viejo hombre? Sí. ¿Se vistió del nuevo hombre? Sí. Ahora sí.
ya no se iba a irar, o si se airaba no pecaba, no le volvió a dar lugar al diablo, si hurtó ya no lo iba a hacer, ya no volvió a decir palabras corrompidas, y lo mejor, no volvió a contristar al Espíritu Santo. Por eso hubo adopción. Y finalmente nos dice la palabra en Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que nos tenemos que vestir del nuevo hombre, que tenemos que quitarnos esas cosas del viejo hombre, la gritería, el enojo, la amargura, los celos, la contienda. Todo eso, tenemos que despojarnos de eso, así como la oveja es despojada de su lana para saltar contenta, para que nosotros también podamos volar como el águila, remontarnos en las alturas, porque tú nos has hecho libres. Libres, libres podemos volar, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.